Hola, amigos del canal César y la Tecnología. Qué bueno que te pasas por aquí. Sírvete algo de tomar, ponte cómodo. Hoy te quiero hablar de algo que a los audiófilos nos vuelve locos, el famoso hi-fi de escritorio. Imagínate esto. Estás trabajando, editando o simplemente relajándote frente a la compu y quieres un sonido increíble. Quieres agudos cristalinos, graves que sientas en el pecho. Pero tienes un problema gigante. Tu escritorio no es un estadio, no tienes espacio. Empiezas a llenarte de cables, de cajas gigantes que generan un calor infernal. Y de repente, tu área de trabajo parece la pesadilla de un electricista. Y aquí es donde entra la promesa seductora de los dispositivos todo en uno. Esas cajitas mágicas que te prometen el cielo y las estrellas. Hoy vamos a diseccionar una de las historias más dramáticas de este mundillo, el Topping MX3. Corría el año 2019, más o menos, y Topping lanza el MX3. Costaba unos $130, un precio súper accesible para las masas. Prometía ser la navaja suiza definitiva del audio. Traía de todo: Bluetooth, entrada USB, óptica, coaxial y una pantallita LED naranja muy coqueta. En su interior presumía un DAC, el chip que traduce los ceros y unos de tu compu a música real, modelo PCM5102A de Burr Brown, de la mismísima Texas Instruments. Además, tenía un amplificador de clase D que prometía 38 vatios por canal. Ojo aquí, la clase D es una topología de amplificación súper eficiente. No genera casi calor y permite meter mucha potencia en un chasis enano. Parecía el triunfo absoluto del audio económico. Los youtubers lo amaban, decían que tenía unos graves con muchísima pegada. Pero amigo mío, la física no perdona. Cuando los ingenieros más puristas metieron esta maquinita a los analizadores de laboratorio, la ilusión se hizo pedazos. Descubrieron que el MX3 tenía un SINAD de apenas 68 decibelios. ¿Qué diablos es el SINAD? Imagina que el SINAD es la limpieza del cristal a través del cual ves el paisaje musical. Mide cuánta música pura llega a tus oídos, comparado con cuánta basura eléctrica, siseo y distorsión le inyecta el aparato. Un equipo decente hoy en día aspira a más de 90 o 100 decibelios. 68 decibelios es un cristal manchado de lodo. Significaba que la distorsión era tan severa que literalmente enmascaraba la música desde el primer vatio de potencia. Y peor aún, al medir las frecuencias, notaron una anomalía grave. El séptimo armónico de la señal resonaba a solo 75 decibelios por debajo de la nota principal. En términos biológicos, nuestro oído odia los armónicos impares altos. Hacen que la música suene metálica, áspera. Por eso algunos decían que escuchar platillos de batería en el MX3 sonaba como metal barato vibrando. Confundieron distorsión pura con dinamismo. Y como si el sonido no fuera ya lo suficientemente malo, el uso diario era una auténtica pesadilla. Era como comprar un coche deportivo y descubrir que el volante funciona al revés de vez en cuando. La perilla del volumen saltaba sin control al intentar subirlo. El módulo Bluetooth era un auténtico secuestrador. Le daba prioridad absoluta a cualquier móvil vecino que se conectara de la nada, interrumpiendo tu música a todo volumen. Su salida para subwoofer no incluía un filtro de paso alto. Esto es clave. Si conectas un subwoofer, el amplificador debería dejar de mandar graves profundos a tus altavoces pequeños para que no se sobrecarguen, pero el MX3 no lo hacía, provocando que todo sonara distorsionado. ¿Te gusta usar auriculares grandes de 300 ohmios? Pues el MX3 simplemente colapsaba. Apenas entregaba 33 milivatios antes de ahogarse. Puro clipping. Es como intentar remolcar un tráiler con una bicicleta. Y para colmo, a los 18 o 24 meses, muchos equipos simplemente morían y perdían un canal de audio para siempre. Pero toda buena historia tiene redención. En 2023, en lugar de abandonar el barco, la marca tomó las críticas, tiró el diseño a la basura y empezó de cero.
lanzaron el Topping MX3S por unos $199. Por fuera es la misma cajita inofensiva de aluminio. Por dentro le trasplantaron el corazón y el cerebro. Le pusieron un DAC AKM AK4377 de la serie Velvet Sound, famoso por dar un timbre mucho más natural y fluido. El timbre es el color del sonido, lo que hace que un violín suene a violín y no a trompeta. El Bluetooth lo actualizaron a un chip Qualcomm QCC3040 que ya no permite que tu vecino te secuestre la bocina, y además soporta aptX Adaptive para alta resolución sin cortes. Pero el milagro fue el amplificador. Metieron un módulo clase D de Infineon Merus. ¿El resultado? El CNAD saltó de los mediocres 68 decibelios a 93 decibelios. Enterraron el ruido de fondo por completo. Y el amplificador de audífonos pasó de unos tristes 33 milivatios a unos brutales 700 milivatios. Ahora sí puedes mover esos auriculares pesados sin sudar. Al final del día, el MX3S nos enseña que sí es posible tener un sistema todo en uno que no sacrifique la calidad. Se convirtió en un centro de comando absoluto para el escritorio. Esta industria está llena de humo y espejos, donde te quieren cobrar miles de dólares por magia. Pero cuando la ingeniería se hace bien, con mediciones reales y componentes modernos, puedes tener un sonido que te ponga la piel de gallina por menos de lo que cuesta un buen par de tenis. Así que ya la ves, la próxima vez que veas una caja pequeña prometiendo locuras, revisa las métricas. Nos escuchamos en la próxima. Para sacar el máximo provecho de un equipo como el MX3S en tu escritorio, posicionamiento de altavoces. Coloca tus altavoces formando un triángulo equilátero con tu cabeza. Los tweeters, los conos pequeños para agudos, deben estar exactamente a la altura de tus oídos. Desacoplamiento. Nunca pongas los altavoces directo en la madera del escritorio, resonarán. Usa bases de espuma acústica, ahora Lex, o soportes metálicos pequeños. Gestión del USB. Conecta tu DAC/amplificador directamente a un puerto USB de la placa madre en la parte trasera de tu PC. Evita los hubs USB, ya que introducen ruido eléctrico a la señal. Para poner a prueba si tu equipo actual o tu futuro MX3S está haciendo bien su trabajo, escucha esto con atención. Random Access Memories, Daft Punk, canción Giorgio by Moroder. A partir del minuto 5:50, fíjate en cómo entra una línea de bajo sintetizado y una batería acústica brutal. Si tu amplificador sufre de clipping, esto sonará embarrado. Un buen equipo mantendrá el grave profundo separadísimo del golpe seco de la caja de la batería. Keith Don't Go, Live, Nils Lofgren. Presta atención al ataque de las cuerdas de la guitarra acústica. El sonido debe ser rápido, vibrante, pero nunca lastimar tus oídos ni sonar metálico, lo cual probaría que tu DAC tiene problemas de armónicos. Bubbles, Yoshi Horikawa. Esta es la prueba suprema de imaging, capacidad de posicionar objetos en el espacio 3D. Debes escuchar claramente las pelotas de ping-pong rebotando no solo de izquierda a derecha, sino adelante y atrás de tu cabeza. ¿Te gustaría que analicemos cómo adaptar esta configuración a los géneros musicales que más escuchas diariamente? ¿O tienes algún auricular en mente que quieras que revisemos en conjunto?